Ya. Ujú. Lo Ya, digo porque ok. tengo Por, 10% de batería. Yo creo que sí, ah, sí lo hacemos. ya, ok, ya, entonces, bueno, buenas tardes, bueno, buenos días. Mi nombre es Naomi Alejandra Barbosa Vargas, estudiante de la carrera de Comunicaciones con doble grado de Marketing de la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente me encuentro realizando una investigación sobre las estrategias de comunicación digital de Daniel Urresti en Facebook y TikTok para posicionarse en las elecciones municipales para la alcaldía de Lima 2023 al 2026. Por ello busco una entrevista de una experta en comunicación digital política con el fin de recopilar información para detallar las estrategias de comunicación digital política en redes sociales. Toda la información utilizada es con fines académicos y no será revelada, solo yo tendré el acceso a la información que me brinde, por lo cual la entrevista será grabada facilitando la recopilación de información. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Cuál es su nombre completo? Jonathan Flores Cuya. Ok. ¿Y su experiencia en el área de comunicación digital? Ah, bueno, tengo cerca de 10 años trabajando en marketing digital. Eh, Tengo un diplomado en marketing, en diseño de páginas web. He trabajado como jefe de imagen en 2 municipalidades. He trabajado como jefe de imagen en el Congreso de la República para 2 congresistas. Tengo una agencia de comunicación en general. Vemos temas políticos como también comerciales. Y tengo alrededor de 6 campañas políticas. Principalmente mi trabajo se ha dedicado al tema de marketing digital y redes sociales. Genial. En cuanto, bueno, esa es la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Hay alguna estrategia o herramienta de comunicación que se sugiere utilizar en la campaña política y con qué frecuencia? Cada campaña es distinta. De acuerdo al contexto, en este caso veníamos de una pandemia, la situación era otra. Hay una herramienta que es importante para todas las campañas, que es la investigación de mercado. Siempre partimos por una investigación donde preguntamos a la población cuál es el perfil del candidato o futuro gobernante, cuáles son las necesidades o las problemáticas principales que tiene la ciudadanía, el, si considera que nuestro candidato puede resolver esas problemáticas. Eh, con este estudio nosotros vemos si el candidato que vamos a proponer está perfilado para resolver las problemáticas de la ciudadanía, y segundo, adaptamos de alguna manera el perfil comunicacional de nuestro candidato a esas necesidades. Entonces, la investigación es una herramienta importante en campañas, y luego las estructuras de comunicación, ¿no? Las plataformas de comunicación, ¿no? En este caso, pues las plataformas oficiales del candidato y las no oficiales que permitirían que el mensaje se difunda, ¿no? Hacia los electores. Claro, como tú comentabas que, bueno, pandemia ha sido un poco complicado, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios y obstáculos de estas herramientas? Bueno, los beneficios de la investigación es fundamental porque, como mencioné, nos permiten evaluar el perfil de candidato o de gobernante que espera la población, nos permite detectar las principales problemáticas. En el caso de las redes sociales, nos permite llegar a los públicos objetivos que buscamos, y para eso desarrollamos diferentes canales de comunicación segmentadas por género, por gustos o necesidades. Eh, Luego, tener a un equipo que pueda desarrollar los contenidos y el mensaje para difundir lo que diga el candidato. Así que, y esas son las ventajas y las desventajas. eh, en las desventajas de la herramienta de medición, ninguna, pero en las herramientas de comunicación, posiblemente puede ser la conectividad en algunos casos. Entendimos que en las partes altas de las laderas de Lima
no llega muy bien la conectividad, por lo tanto, los videos no son descargados ahí, no hay mucha velocidad también, así que trabajamos mucho el tema de imagen para ese tipo de sectores o asentamientos humanos o lugares aledaños a la ciudad. Otra desventaja que a veces las redes sociales, bueno, aún las redes sociales no son para la población una fuente 100% confiable. Ellos todavía consideran que la televisión o lo que aparece en televisión y de acuerdo a cómo lo comuniquen los periodistas o los medios de comunicación, para ellos tiene mayor relevancia o periódicos que un comunicado emitido por una red social. Aún esa es una desventaja que existe. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y peor para las personas mayores, yo creo. ¿Cuáles son las estrategias que han sido utilizadas en la campaña municipal de Daniel Urresti? Bien, es una pregunta interesante porque tuvimos que rediseñar la comunicación de Daniel Urresti, ¿no? En la campaña del 2018, donde también quedamos en segundo lugar, Daniel Urresti manejó su propia campaña. El partido no participó de la campaña de Urresti, candidato, pero en temas de comunicación no formamos parte del equipo ni nada que tuviera que ver con lo que él podría emitir. En ese sentido, Daniel Urresti en el 2018 utilizaba un polo negro o ropa indumentaria de color negro, porque está muy asociado al tema castrense o militar que él representa. Tenía una gorra de policía que decía Lima o Urresti en este caso. Su comunicación verbal era un poco más agresiva, no estaba medido, él decía lo que pensaba, y esto fue una desventaja porque no se asociaba a los colores del partido. El partido era un partido nuevo. En el 2018, claro, recién teníamos un año de haber inscrito el partido. El partido tiene los colores blanco, azul y por ahí unos toques de amarillo, y él utiliza el color negro. Al momento de la elección no asociaron mucho a Urresti con Podemos Perú. Eso fue mejorado en esta campaña, ¿no? En esta campaña, Daniel Urresti no utilizó el color negro, ni en su comunicación digital, ni en la personal. Los polos y camisas que él utilizaba eran de color blanco. Le retiramos el kepi o el gorro de policía que él utilizaba, ya no lo utilizamos. Su comunicación hacia la población en la narrativa y sus mensajes fueron progresivamente medidos. Eh, Trabajamos mucho con las comunidades cristianas, nos acercamos mucho a las comunidades cristianas que antes, en el 2018, veían muy lejano a Daniel Urresti con respecto a la defensa de la familia o el discurso de apoyo a comunidades minoritarios como LGTBI, etcétera, donde Urresti en el 2018 era un poco más agresivo hacia ese tipo de minorías, pero en esta ocasión fue todo lo contrario, ¿no? Él tuvo más cercanía a las comunidades cristianas y su discurso de las minorías no fue muy no fue muy tajante, ¿no? Él no tuvo una posición respecto a las minorías, simplemente fue neutral y se enfatizó en el tema de la seguridad, que era uno de los temas que él dominaba y una de las principales problemáticas que los estudios nos decían que tenía la población por resolver. Ujú. Claro, el pilar del partido como tal, ¿no? Que es seguridad, seguridad, seguridad. ¿Cuáles son los beneficios que podrías decir que las redes sociales de Facebook tiene para una campaña electoral? Bien, una de las ventajas que tiene esta herramienta es que tiene ya muchos años en el mercado y por lo tanto hace que ya tenga dentro de su inteligencia, ya conozca bien a los públicos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial de Facebook está mucho más desarrollada que otras plataformas. Por lo tanto, cuando uno hace una segmentación por publicidad pagada, es más efectiva. La masificación del mensaje para el público mayor es mejor en Facebook. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene esta herramienta, ¿no?
la masificación, la difusión a través de su publicidad y que es una herramienta que ya tiene mucha inteligencia de los públicos. Claro. Y en cuanto a la herramienta de TikTok, que obviamente es nueva, ¿no? Pero también por ese lado ha sido conocido Urresti, ¿no? Para los jóvenes. ¿Cuáles son los beneficios de la red social de TikTok en la campaña electoral? Sí, sí es cierto, TikTok es una herramienta relativamente nueva, por lo tanto, como toda herramienta nueva, tiene la posibilidad de tener un alcance mayor, tiene la posibilidad de que los contenidos tengan un alcance mayor. Eso sucede con todas las herramientas nuevas. Eh, los que administran estas herramientas permiten que el contenido se difunda mucho más rápido. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene TikTok, ¿no? Que la difusión es amplia y rápida. Número dos, efectivamente, como mencionas, es una red social que de alguna manera tiene más penetración en los jóvenes. Son quienes están más conectados, están haciendo contenidos en esta red social. Por lo tanto, Podemos Perú diseñó a través de sus jóvenes contenidos para jóvenes. Y utilizamos las temáticas de animes, ¿no? De este tema, todo este tema de los cómics, como batallas, y ligados a la narrativa de la seguridad, ¿no? Entonces, Podemos Perú utilizó la herramienta de TikTok por esos motivos, ¿no? Porque viraliza el contenido, porque se acerca a los jóvenes y creamos contenidos para los jóvenes. Exacto. Y en cuanto a las estrategias de comunicación que ustedes han utilizado, ¿fueron las adecuadas? ¿Y existe alguna comunicación adecuada como tal para cada campaña? ¿No? Para todas las campañas. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Claro, que se evalúa después de esta elección. Mm, yo creo que Podemos Perú sí está posicionado en Facebook. Urresti es el candidato, fue el candidato que ocupa el primer lugar en audiencia en Facebook. Podemos Perú, a lo largo de sus últimos años, ha desarrollado una estructura comunicacional en Facebook muy fuerte, desde sus bases, distritos, autoridades, el propio partido. Tiene una estructura, una red de cuentas y de Facebook muy fuertes, con mucho alcance. Em, Creo que la comunicación o los contenidos comunicacionales que se desarrollaron fueron monotemáticos. No debió ser así. Creo que nos mantuvimos mucho en el tema de la seguridad y quizás en la última etapa podríamos haber diversificado la, las ofertas, ¿no? Las propuestas para ampliar un mejor mercado, ampliar el mercado. En TikTok también fuimos monotemáticos, nos quedamos en los animes y el guión o la pauta del contenido era el mismo, si es cierto, cambiaban algunos personajes, pero fue el mismo. Como que faltó un poquito más, hubo creatividad, hubo mucho alcance de los contenidos, pero creo que faltó algo cada vez más, ¿no? No mantenernos en eso. Nuestros candidatos distritales no eh, explotaron de alguna manera el TikTok, muy pocos, ¿no? Se dedicaron a utilizar la herramienta, muy pocos lo conocieron, ¿no? Algunos hacían un contenido por día o dejando cada cierto tiempo hacían uno cuando TikTok te exige tener mucha frecuencia, originalidad, creatividad. Creo que los equipos no estuvieron capacitados o orientados de alguna manera para explotar mejor estos contenidos, como en algunos casos, hasta hay un caso que hay un candidato que fue elegido por usar TikTok, ¿no? En Lima. Entonces, sí hubieron desde nuestro lado algunos errores eh, que debieron haberse resuelto en su momento, ¿no? Respecto a tanto Facebook como TikTok. Ahora que estamos hablando de las redes sociales de Facebook y TikTok, ¿consideras más eficaces Facebook y TikTok para una comunicación digital política? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Yo creo que sí son efectivas porque todos o casi la mayoría ahora está conectada a una red social. Eh,
Entonces, consumimos contenidos todos los días, estamos con el celular permanentemente, así que es importante que las marcas, o en este caso las figuras políticas, tengan una permanencia dentro de estas redes sociales. La diferencia va a ser la creatividad o el contenido de valor que ellos puedan exponer en esas redes sociales. Las desventajas son pocas, van más ligadas al tema de conectividad y de repente de conocimiento, ¿no? En algunas provincias o lugares de repente no hay mucho el tema de los conocimientos, de usar estas redes sociales, ¿no? Pero son pocas, creo. Claro, y ahora que tú tocas más o menos el tema de la conectividad, ¿cómo se logra una comunicación efectiva con el uso de las herramientas de comunicación? Mm, Creando comunidades, es importante que en las marcas o en este caso las figuras políticas puedan desarrollar una posición o un tema en particular que defiendan y que aglomere a muchas personas, ¿no? Y que formen parte de esa causa o la búsqueda de esa solución. Entonces son efectivas en ese sentido, ¿no? Donde hay un representante que está muy ligado a una necesidad y conoce mucho de ese tema. Entonces, en ese sentido son efectivas la comunicación digital. Y esto va para tanto para marcas como para futuras autoridades. ¿Qué indicadores se puede utilizar para una mejor medición de las estrategias comunicaciones que estás aplicando? Si bien es cierto, estas herramientas no tienen una plataforma muy amigable para la medición. Esto se requiere de personas con cierta expertise en la lectura de estas métricas. Mm, sí sirvieron para decirnos si un contenido estaba teniendo un buen alcance, si la interacción estuvo bien, si había que mejorar en algo. Eh, Teníamos equipos que medían los comentarios y de acuerdo a eso se desarrollaban contenidos. Entonces, la medición y los informes que emiten tanto Facebook o TikTok, de alguna manera con sus datos, como los likes, las reacciones, los comentarios, los compartidos, los guardados, son valiosísimas para que podamos nosotros rediseñar de repente la comunicación o el mensaje que estamos emitiendo, ¿no? Así que vale mucho que el Internet o estas herramientas de redes sociales siempre nos estén dando datos y con esos datos nosotros diseñar estrategias o nuevos mensajes. Claro, y en cuanto tú nos contabas de que cada población, bueno, cada población como tal tendríamos que segmentarlo y ver cuál es la herramienta o cómo es la comunicación que tendríamos que utilizar para cada uno. ¿Qué necesidad cubre las herramientas de comunicación en la población y cómo es la recepción del mensaje? En temas políticos, es importante que la autoridad esté permanentemente comunicando sus acciones, ¿no? Y en función a eso, llámese autoridad o candidato, va a lograr una comunidad que lo va a seguir. Y aquí hablamos ya de la posición política. Cada partido político o cada autoridad o cada político en este caso tiene o debe tener una posición. Entonces, hay quienes están luchando por una necesidad o una problemática, por una ley, hay quienes defienden a ciertos sectores, defienden posiciones, defienden intereses. Los intereses pueden ser buenos o malos, pueden ser intereses en favor de la población o intereses a favor de grupos económicos. Entonces, siempre es importante que un político tenga una posición para que la gente o la población los identifique. Entonces, esa posición va a ser comunicada a través de las redes sociales. Entonces, esa es la ventaja de tener redes y tener gobernantes o autoridades o políticos que estén siempre comunicándonos para que la población sepamos cuál es su posición política.
cuando existe un político que no comunica bien, la población no sabe cuál es su posición. Entonces, por lo tanto, no tiene el engagement, como se dice, o no tiene una afinidad entre ambos y su comunidad no crecería, ¿no? Hay quienes tienen una posición simplemente por un tema de marketing, ¿no? Yo defiendo o represento esta causa, pero llego al Congreso, llego al municipio y después me olvido. Y hay quienes sí tienen una posición auténtica porque tienen un historial de trabajo, lucha en favor de sectores, intereses, etc. ¿Y de qué manera favorecieron las herramientas utilizadas en las redes sociales para Daniel Urresti? Bien, Daniel Urresti, así como tenía uno de los primeros puestos en Facebook, también tenía el primer puesto en Twitter. Entonces, y él ha tenido una maestría en comunicación, ha trabajado en una brigada de comunicación, sabe comunicar y utilizar estas redes, así que para él fue muy beneficioso tener sus cuentas activas. Teníamos, tanto el candidato Urresti como el Partido Podemos Perú, teníamos cuentas muy activas en comparación a los demás candidatos. Nosotros publicábamos en conjunto, creo que cerca de un promedio de 10 publicaciones por día, tanto partido como candidato. Y eso, en comparación a los otros candidatos, creo que ellos estaban por debajo del 50% de lo que nosotros hacíamos. Entonces, en eso nos favoreció, ¿no? Que conocíamos cómo hacer contenidos en las redes, cómo viralizarlos, porque teníamos equipos de difusión. Esas fueron las ventajas que nosotros tuvimos. Utilizamos muy bien el tema de las redes sociales en comparación a los otros candidatos, si los medimos por cantidad de publicación, por alcance, por interacción, eh, fueron nuestras ventajas. ¿Y cuáles son los factores que intervinieron? Bueno, aparte de una buena comunicación, porque sí hubo una buena comunicación dentro de la campaña, ¿cuáles eran los factores que intervinieron dentro de la campaña? ¿En qué sentido? No sé si me puedes explicar mejor. Factores que Bueno, intervinieron en qué sentido. aparte de la comunicación como tal que se hizo en redes, ¿cuál fue un factor que intervino aparte de ello? Un factor positivo. Sí, un factor positivo o un factor negativo. Ok. Bien, factores positivos que intervinieron en la campaña digital. Estos contenidos de TikTok que, es- que se, que se crearon con una temática de animes, fue muy viral, muy fuerte. Mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo porque los mensajes, los comentarios eran de personas muy jóvenes, eh, nos trajeron nuevas ideas. Y a los jóvenes que manejaban el TikTok, leyendo los comentarios decían, oye, pero ahora hazte de tal personaje contra tal personaje. Entonces, la participación de los jóvenes en los comentarios de TikTok ayudaron a que se creen nuevos contenidos de esa temática que se había planteado. Otros factores que factores positivos en la comunicación digital, eh, colectivos, ONGs, grupos que estaban muy relacionados a las luchas de Podemos Perú como grupos y afiliados, por ejemplo, al sistema de pensiones, tanto de la AFP, ONP, que habían creado sus cuentas, sus grupos de Facebook, sus páginas de Facebook, bajo esa lucha, se unieron a la campaña y viralizaron nuestro contenido, ¿no? Entonces estos grupos se sintieron representados por el partido, por las luchas que ha venido impulsando, entonces se sumaron en la viralización de los contenidos, ¿no? Estos grupos sociales que tenían sus propias redes sociales también participaron en favor de la campaña. Mm, Factores negativos alrededor de la campaña digital, como mencioné, nuestros equipos distritales, los equipos de comunicación distritales, los equipos de comunicación distritales no estuvieron muy bien fortalecidos. No desarrollaron equipos para trabajar o apoyar al candidato provincial en temas de Twitter, en Instagram y en TikTok.
faltó mucho explotar mejor estas tres redes sociales desde un lado creativo, desde un lado comunicación, desde una comunicación política. Entonces sí habíamos y teníamos comunicadores, teníamos esto, personas que conocían del tema de las redes sociales, pero no desde un lado político, ¿no? De acercar la comunicación política a los ciudadanos, ¿no? Y eso implicaba mayores detalles alrededor del contenido, ¿no? No solamente de manera informativa. Entonces, ese factor de no haber preparado o haber identificado mejor a los equipos digitales fue un factor negativo que de repente se debió haber trabajado con mucha más anterioridad. Eh, Factores negativos alrededor de la comunicación también, así como mencioné al principio, se trabajó mucho en la comunicación, la narrativa de Daniel Urresti, la comunicación no verbal de Daniel Urresti, los mensajes a través de la indumentaria de Daniel Urresti. Pero lamentablemente en las últimas semanas no lo pudimos controlar debido a que hubo un impasse en el debate electoral que tenemos, donde nuestro candidato no supo controlarse, no supo manejarlo y dañó muy fuertemente en la campaña la gente la población que a lo largo de toda nuestra campaña fue viendo a un Urresti más moderado, un Urresti con una mejor comunicación respecto a la campaña anterior, finalmente se encontró con el Urresti que estuvimos tratando de manejar, ¿no? Y esa mala comunicación, mal manejo de lo que sucedió en el debate, hizo que, y creemos que fue así, que mucha gente dijera, no, ahora mejor miro a otro lado, ¿no? No me parece muy bien. Simplemente el descontento se masificó y eso afectó a muchos de nuestros candidatos distritales. Candidatos distritales que de repente no habían desarrollado muy bien su voto propio, que la mayoría, por supuesto, estuvo muy ligado a Daniel Urresti, pero no hizo un voto propio, hizo que simplemente con la caída de Urresti también se caigan ellos. Entonces, ese fue un factor externo que también determinó mucho la campaña, que no fue controlado, no fue medido y que dañó de alguna manera el resultado final. ¿Y qué estrategias se usaron para poder contrarrestar la contracampaña? Sí, tuvimos una contracampaña muy agresiva y muy fuerte, eh, demasiado, muy fuerte en el sentido de que todos los medios de comunicación no invitaban a Daniel Urresti a sus entrevistas y solamente veíamos al candidato que ahora que fue electo, a él, solo a él lo veíamos desfilando por los diferentes programas televisivos. Eh, los medios de comunicación a través de portadas, periódicos y canales siempre mantuvieron vigente la investigación que tiene el general Urresti respecto al asesinato del periodista Bustíos. Un caso que en varias investigaciones y en varias fiscalías lo han archivado, no lo han archivado, pero lo han determinado como inocente, pero que en elecciones nuevamente lo reabren, ¿no? Nuevamente lo vuelve la investigación y el caso nuevamente vuelve a sonar. Teníamos al candidato Rafael López Aliaga con una campaña permanente en Facebook, donde él tenía un contenido pagado permanente durante toda la campaña, donde estaba una de las que denuncian de un por violación y, y tenía un video que estaba constantemente pauteado. Entonces, todos estos ataques, y además también la investigación de el presidente del partido, José Luna Gálvez, una investigación que también ha sido archivada en 7 ocasiones. En esta octava nuevamente lo reabren solamente en campañas con el ánimo de dañar la imagen de Podemos Perú, ¿no? Entonces, tanto la investigación de Neil Resti como la investigación al partido fueron los ataques frecuentes que nosotros tuvimos. ¿Cómo contrarrestamos esto? Primero, tuvimos reuniones con los candidatos a quienes les explicábamos de qué consistían estos casos, de qué se trataba y por qué éramos inocentes, por qué Urresti es inocente de lo que lo acusan y por qué Podemos Perú es inocente de lo que lo acusan.
Eso en primer momento. Segundo, pasamos información a todos los candidatos distritales respecto a estos casos. Tercero, cuando aparecían los ataques en medios masivos, etcétera, inmediatamente utilizamos el Twitter para desmentirlos y el Facebook colocando un comunicado o un contenido donde ingresaba mucha publicidad. Entonces, si aparecía, por ejemplo, una nota periodística en un canal de televisión y que podría haber tenido unos 100.000 impactos, nosotros poníamos nuestra respuesta en Facebook, había una pauta publicitaria muy fuerte y llegaba, por ejemplo, a los 5 o 6 millones de alcance. Entonces, siempre cuando teníamos un ataque, nosotros duplicábamos o triplicábamos el alcance de nuestra respuesta. Rafael López Aliaga nos atacaba y nosotros le respondíamos con un ataque también, pero le poníamos mucha publicidad. Entonces, su alcance hacia nosotros era de 1 millón y nosotros estábamos por los 3, 5 millones con pauta publicitaria. Básicamente así se defendió Podemos Perú, ¿no? Poniendo pauta publicitaria en las respuestas que dábamos en las redes sociales. Y bueno, para poder culminar la entrevista, vamos a pasar a la tercera parte, que es solamente una pregunta. ¿Qué tan importante ha sido el uso de las redes sociales dentro de la campaña electoral? Importantísimo porque minimiza costos, ¿no? Pagar paneles publicitarios, pagar entrevistas o, o periódicos, etcétera, es muy caro, ¿no? Entonces, las redes sociales minimizan costos de ese aspecto. El alto impacto que tiene, el alto alcance que tienen las redes sociales, y más aún si le ponemos pauta publicitaria, hay un alcance enorme. La segmentación, en un panel publicitario no podemos segmentar un mensaje, ¿no? Pero si nos dirigimos a los emprendedores, sí lo podemos hacer por redes sociales. Si nos dirigimos a los jóvenes, podemos segmentar a los jóvenes. Entonces, la segmentación que tienen estas redes sociales también. Tercero, la difusión. Teníamos o tenemos un equipo, ¿no?, que difunde los contenidos, la población también lo hace así. Entonces, cuando la población ve que es un contenido que está bien construido, que ellos consideran que es bien correcto el mensaje, empiezan a difundirlo, ¿no? Y eso es lo que tienen las redes sociales, el tema de que un mensaje alcance y llegue a más personas a través de un trabajo orgánico. O sea, que si el mensaje está bien construido, orgánicamente puede crecer. Otra ventaja de las redes sociales es la cercanía con la población a través de una transmisión en vivo. Podemos comunicarnos con ellos, podemos interactuar, pueden contestar y responder en tiempo real. Y así se hacían por las transmisiones en vivo. Todas las caminatas que hizo Daniel Oresti fueron transmitidas en vivo por 3 o 4 páginas en simultáneo, ¿no? Entonces, esa cercanía que te permiten las redes sociales, crear comunidades. Como te mencioné, las comunidades de la AFP, ONP y estas luchas se unieron a nosotros, como otras también, las comunidades religiosas. Entonces, creo que las ventajas de usar las redes sociales en la comunicación política digital son amplias, por encima de otro tipo de plataformas comunicacionales, pero aún, o sea, una de las pocas, pero fuertes desventajas es que el nivel de credibilidad aún no es tan fuerte como un medio de comunicación, pero por el resto tiene amplia ventaja. Sí, claro, eso es muy cierto, ¿no? Como en un principio también me lo dijiste. Bueno, esto sería toda la entrevista. Muchas gracias de verdad, Jonathan, por tu tiempo y por poder enriquecer este trabajo de investigación. Esperemos de que haya una próxima y muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Tu audio está apagado. Ahora sí, mi inspiración otra vez. Bueno, Alejandra, no, gracias a ti, gracias por considerarme, es un honor estar aquí participando de tu tesis, sé que te va muy bien, sé de tu trabajo también, así que muchos éxitos. Muchas gracias, Jonathan. Ya nos vemos. Chao, gracias.